Hola, hola, bienvenidas a Reconectadas. Aterrizamos en tech sin instrucciones y muchas pestañas abiertas. Aquí compartimos lo que aprendemos y lo que nos frustra. Y todo eso que nadie te explica cuando decidís reinventarte desde cero. Bienvenidas a este espacio donde cuatro mujeres nos atrevimos a dar el salto en tech. Y hoy traemos la pregunta, ¿por qué creen que todavía vale la pena hablar de despidos si son tan comunes en tech? Hola, soy Ayesa Morales, soy mexicana, mamá y lidero proyectos de educación. Y sí, sabemos que los despidos son difíciles, pero también creemos que es la oportunidad para reinventarte en el mundo profesional y, ¿por qué no?, cambiar tu trabajo a tal vez uno remoto. Hola, yo soy Cinta Verges, española, mamá, directora de operaciones en una empresa de formación, y hoy queremos abrir esta conversación sin filtros, hablar de despidos, del work brief y de cómo salimos adelante cuando se acaba una relación laboral. Y yo soy Nati G, soy argentina, desarrollo negocios y soluciones con tecnología blockchain. Y quiero también que hoy charlemos de los despidos y cómo se viven desde la persona que se va, el shock, la tristeza, la angustia o alivio, pero también de los que se quedan y cómo se sienten una vez que uno se va. Y yo soy Camila Barajas Alec, soy especialista en comunicación y coach de líderes. En este episodio queremos validar lo que sientes después de un despido, acompañarlo y sí, también reírnos un poco del caos. Bueno, como sabéis, el objetivo con este podcast es siempre crear comunidad, crear aprendizajes y como hoy hablamos de un tema tan serio y tan difícil, pues queremos desdramatizarlo un poco. Queremos añadir una nota de humor a un tema como pues un despido o el fin de una relación laboral. Así que imaginaros, como salieron muchos vídeos en redes sociales, es lunes, te citan a una reunión en la que está tu manager y alguien de recursos humanos y te dicen, a partir de dentro de 5 minutos tus cuentas van a ser desactivadas. Si tienes suerte, te puedes despedir de tus compañeros y apagas el ordenador. Y de repente estás en ese punto de desesperación y una voz de Lulu ataca tu cabeza y dices: "Bueno, ahora todo es posible. Ya está, he perdido el trabajo, no tengo nada que perder". ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Empezamos en orden alfabético otra vez. ¿Sí? Sí. Este, em, o sea, imaginando que el dinero no es un problema, que en este mundo ideal eso no nos detiene. Yo regresaría a dar clases. O sea, para mí no hay trabajo más gratificante que estar dentro del aula y ver cómo los estudiantes aprenden y adquieren nuevas habilidades. Eso o viajar por el mundo, cualquiera de las dos. 100% viajaría por el mundo. Quisiera hacerlo ya incluso en este minuto. Este, pero yo creo que la luz de Lulu que llegó a mí tiene que ver con algo mucho más de Lulu, y es que yo creo mucho en el mundo onírico. Si ustedes en cualquier momento me preguntan qué soñé de noche, yo les tengo una historia súper compleja de todo lo que soñé. Entonces, mi luz lo que me diría sería más que yo podría, mientras estoy durmiendo, acceder al conocimiento de personas a quienes admiro o de habilidades que yo quiero tener, pero que sé que toma un poco más de tiempo en este espacio. Entonces, tipo como, no sé, pienso en quiero moverme como Shakira, ¿saben? Y con instinto mientras estoy durmiendo, pero también puedo ser como, no sé, súper estudiada como Malala Yousafzai, ¿saben? Como que, o sea, todo es posible. Ese es mi de Lulu, y entonces yo aprovecharía ese tiempo de la luz para dormir lo suficiente y poder acceder a ese conocimiento. Ay, es como el episodio de San Junípero de Black Mirror, ¿lo has visto, Cami? No, lo Pues necesito. ese ¿Ves? es tu No capítulo soy la preferido. única. O sea, esto es algo compartido. Bueno, ese capítulo en realidad habla de cómo volcar tu conciencia en una computadora para que mientras tú duermes tienes una vida, es increíble, tienes que Es verlo. que sí la tenemos Wow. mientras dormimos, sí estamos teniendo una vida muy A veces disfrutable. se siente, Exacto, sí. sí. No, que Yo no en mi nos momento escuche Elon, que con Neuralink seguramente algo de eso va a salir. yo en mi momento de Lulu, imaginemos que el dinero no es un problema, me Ujú. volvería una de estas Pilates girl que, van a pilates por la mañana, beben boba tea y tienen un montón de joyas. Es que se me está viniendo una persona de repente a la cabeza. O sea, Em básicamente vivirías una vida de pensionada,
Sí. Es de mantenida, sí. La verdad es que, yo, cuando era pequeña, mi sueño era ser una girl boss, y ahora que soy adulta, mi sueño es ser una mantenida, y yo apoyo mucho a mi esposo en todos sus sueños laborales para poder conseguir el mío, ser una mantenida. Pero bueno, vamos a pensar que no, siglo XXI, tienes que ser una mujer independiente. Yo creo que mi momento de Lulu sería atreverme a esas cosas que no me atrevo. Tipo, me voy a abrir una cuenta de Instagram, o de TikTok, hacer vídeos. Voy a intentar empezar a invertir en cosas, aprender sobre inversiones. Sí, o sea, si no tuviera nada que perder ni un hijo que mantener, me lanzaría a estos retos de qué puedo hacer por mí misma, que no dependo de nadie. Y entonces, en un nivel aterrizado, pues decidí emprender, que aquí solamente dependes de las leyes del Estado español que odian a los emprendedores. Corazoncito, que otro día podemos hablar de eso, que es también bastante de Lulu ser emprendedor en España. Nati, ¿tú qué dices? Bueno, yo tuve que buscar en el diccionario, en Wikipedia qué es de Lulu, porque, chicas, ustedes cada día me enseñan algo nuevo y aquí no se olviden que vengo a ser la abuelita. Así que, bueno, ahora que entendí que es de Lulu y que lo voy a asociar a un metaverso o a un mundo paralelo, mi respuesta hubiera sido primero muy cuadrada, pero la voy a hacer simple y es, primero me iría como ese meme de, que va saliendo de la oficina haciendo fuck you a todo el mundo, así me iría en modo rebeldía, que es algo que no James haría en la vida McAvoy. real. Creo que era James McAvoy, el actor que dices, ¿no? Puede ser, sí, ahora no me sale, sí, y estoy pensando hasta en dónde actuó y no puedo 2 momentos de así mentales. Pero bueno, me iría haciendo eso, ¿y a dónde me iría? Me iría a un lugar donde realmente pudiera, desconectarme, y amo, el mar, y me iría a una playa, y me iría a hacer surf, y me iría a bucear, y haría una vida así como un poco más, de vuelta, estoy imaginando porque no lo haría seguramente, pero sería algo que me hubiera gustado pensar, decir, bueno, una vida hippie, me pongo un barcito en la playa o algo y disfruto así de la buena vida. Pero bueno, nada, es solo metaverso, solo imaginario. Me Disfrutarías del encantan. mar y la naturaleza, me encanta. ¿Tú ya sabes hacer surf y buceo? O sea, como para acercarnos a esa luz de Lulu. Sí, bucear sí, y hace mucho no lo estoy pudiendo hacer por falta de tiempo, falta de todo lo que a veces el trabajo y la exigencia nos trae, o uno no ponerlo adelante, eso, de esas cosas más obligatorias. Surf hice varias veces, no sé andar, o sea, en la tabla me caigo y es algo que quisiera perfeccionar, entonces pondría mucho tiempo en eso, en practicar, practicar, practicar y hacer yoga al sol y nada, disfrutar de ese momento con la naturaleza que amo y sacar fotos. Me encanta, Lindo. me encanta. Oigan, esta parte del ser de Lulu, les voy a ser muy honesta, a mí me costó mucho, o sea, como que las presiones del día a día y el dinero que si tienes una personita que depende de ti, la verdad es que a veces es difícil permitirte soñar con estas cosas. Y justo ese momento en el que te despiden o en el que terminas la relación laboral con la empresa, creo que se te vienen 1000 emociones, 1000 pensamientos y esa vocecita que no se calla porque hay 1000 cosas en tu cabeza. Si ustedes pudieran dar un tip rápido de qué hacer en ese momento, ¿cuál sería? Para mí hay que comenzar con pausar. Es que uno viene en un trote, como una rutina tan definida, que es lo que uno le queda como un: "Uf, tengo que seguir, tengo que aplicar, tengo que conseguir". Y es como que no, espera un momento, momento, date un día, date una semana, no te estoy diciendo date un año. Si quieres, pues, y puedes, pues bienvenida. Pero creo que lo Cinta sí, primero, cinta va la mantenida. siento yo si me puedo dar un año. Entonces serían No, 3 no, no cosas. puedo. Lo primero es que pauses, que te des un tiempo para ti, no tienes que resolver tu vida en las primeras 24 horas después de haber terminado una relación laboral. Lo segundo es que hagas cosas por otros, cosas en las que te mantengan como un poco desconectada de la situación. Y luego sí, que puedas crear una nueva rutina de búsqueda de trabajo, porque para mí no tiene ningún sentido aplicar o aspirar a aplicar a trabajos 8 horas diarias, porque uno se cansa y porque uno termina aplicando a cosas que realmente no quiere hacer. Yo creo que para mí el primer consejo, sería asesórate bien. Esto es un tema que, bueno,
los oyentes no lo veis, pero preparar un capítulo de esto lleva mucho trabajo y muchos mensajes en WhatsApp. Y uno de los temas que ninguna de las 4 somos juristas, no vamos a dar consejos laborales, pero para mí un consejo importante, precisamente por eso, es asesórate bien. Si ha sido un proceso, yo conozco el caso español y aquí, pues, hay diferentes tipos de despido, prestaciones a las que puedes acceder. Entonces, asesorarse bien sobre si lo que ha hecho la empresa lo ha hecho bien y lo ha hecho legal es súper importante. Ya dicho esto y hecho este consejo como de mamá gallina, yo te diría que lo siguiente es, voy a dar el consejo contrario a Cami. Haz cosas, en el sentido de, haz tus pendientes, de, tipo, ay, esta estantería que tengo detrás que no la he limpiado en profundidad en 3 años. Bueno, pues haz cosas que te hagan sentirte útil fuera de lo laboral, para recordarte que tu valor como persona y las cosas que haces bien no solo se circunscriben al ámbito laboral, sino que hay un montón de cosas en tu vida, haz ese papeleo pendiente, haz todo eso, incluso aunque si es algo de self-care, de tengo que ir a la peluquería y el trabajo no me lo permitía, pues aprovecha para hacer todas esas cosas y volver a sentirte bien contigo misma, antes de seguir buscando. Es Yo justo, perdón, pero es justo lo que yo decía, como la segunda cosa, como haz cosas por ti y por otros, Sí, para que te distraigas de tengo que conseguir trabajo. No, pues sí, tienes que conseguir trabajo, pero también puedes hacer un montón de cosas más porque el día tiene varias exacto. horas para poder, pues distraerte y pensar también qué quieres que siga. yo coincido con las 2, o sea, pensando en mi último, break laboral entre un trabajo y otro, creo que fue clave mantenerme ocupada sin, eh, quitarme el poder sentir. O sea, el descubrir o el darte el tiempo para saber qué estás sintiendo y vivir tu duelo, porque al final salir de un trabajo, sea bajo las condiciones que sea, es un duelo y tienes que cerrar ese proceso. Y si no le das el tiempo para cerrarlo, ahí creo que pueden salir otras cosas. Pero más allá de eso, algo que también es una recomendación que tal vez no queremos hacer, tal vez no es lo que quieres escuchar, pero es pon tus finanzas en orden. O sea, si no lo has hecho antes, este es el momento perfecto para ver cuánto dinero tienes y pensar en más o menos en cuánto tiempo vas a conseguir un trabajo, porque la realidad es que hoy en día no necesariamente consigues un trabajo de un día para otro y en algunos casos pueden pasar 3, 5 meses. Y si hay dependientes tuyos o si la realidad es complicada, tienes que saber qué vas a hacer si no consigues un trabajo el día de mañana. Eh, Tal vez un poco pesimista mi punto de vista, pero No, para nada. A es mí lo me que yo haría. muy realista, uno tiene que saber cuánto tiempo tiene para decir, si no me toca alquilar una habitación o qué hago, Sí, porque sí, sí. igual Chicas, una pregunta ignorante, ¿en vuestros países existen prestaciones por desempleo del Estado? No. Sí y no. O sea, es que aquí depende de cada país. En México, si estás contratado por la empresa, Ujú, porque esa es otra, ¿no? Pero si estás contratado por la empresa y la empresa te despide, te deben ujú, dar lo equivalente a 3 meses de sueldo más okey, otras cosas, ¿no? okey, Aquí, ojo, investiguen. Lo que yo estoy diciendo tal vez no es, pero son 3 meses aproximadamente. Pero si la empresa no te contrataba directamente, si estabas como prestador de servicios, pues la realidad es que dependes de tus ahorros. Y sé que hay un subsidio, como un apoyo por desempleo, okey, pero claramente no va a ser equivalente a tu sueldo que venías ganando en tu trabajo. normal. Sí, en Ah, Argentina distinto. ni siquiera está ese apoyo. Obviamente hay apoyos de otros tipos o subsidios con situaciones especiales, pero que no cubren nada de lo que necesitaría una persona para poder estar dignamente por un tiempo. Pero sí, no está ese tipo de apoyo y por eso creo que es importante, no es menor lo que comentó ahí esa respecto a ojalá que no piensen en las finanzas, y eso es un capítulo aparte, recién en una situación así, ojalá lo puedan hacer antes, pero si no lo pudieron hacer, es un buen momento para revisar y a veces quitarse esa presión de el tiempo corriéndome en encontrar trabajo, si puedo ver de que tengo un pulmón, un respaldo de algunos meses que me hagan ver las cosas más tranquilas. Y a eso voy, tal vez, para complementar con lo que ustedes comentaban, em, no me ha pasado por ahora, toquemos madera, de haber sido despedida, pero sí
vi muchos casos de compañeros y amigos, y está esta primer situación donde uno siente que uno es el culpable o que tiene ira porque les parece injusto, porque no encuentran una explicación. Y así como lo he visto en otros, también hay algo que me llevé también de un compañero, ex compañero de trabajo, que es esto de tomarse el café, esperar que se enfríe un poco para tomarse el café, ¿no? No estar como en ese momento de ánimos tan calientes y pensar en ese momento. O sea, dejar que pasen días, semanas, lo que necesites para verlo más fríamente, y cuando esa situación la tengas como o te encuentres más tranquilo o tranquila, ahí sí puedas empezar a decir, bueno, ¿qué fue lo bueno de lo que me pasó? O sea, listo, lo que pasó sabemos que es malo, salvo que haya sido una situación tóxica y uno hasta sienta un alivio, ¿no?, en soltarlo, pero generalmente uno puede sentirse mal con esa relación laboral que se rompe. Entonces, bueno, listo, lo malo pasó, tal vez más adelante uno con más distancia puede ver cosas de ahí, pero seguramente sí se puede enfocar en lo bueno. ¿Qué aprendí? ¿Qué cosas me llevé? ¿Qué cosas no pude terminar de aprender? Y eso llevárselo en esa etapa para profundizar, ir a fortalecer esos conocimientos que tal vez en el tiempo laboral no te habían dado tiempo de ir, y con eso empezar a pensar de a poco en tu nueva estrategia, cómo te quisieras parar, qué cosas no quisieras repetir, qué tipo de trabajo no quisieras volver a tener, y eso te va a empezar a ayudar a, de a poco, a decir, bueno, tal vez las búsquedas no van a ser exactamente por el mismo trabajo, sino me voy a dar el lujo o me voy a dar la libertad de elegir por algo hasta totalmente opuesto, porque dije, esto ya está, es una etapa que no quiero repetir y el aprendizaje que saqué de acá me hace direccionarme hacia otro lado. Entonces, eso, creo que tomar distancia, sacar esa parte negativa del sentimiento que es lógico y no hay que callarlo, hay que afrontarlo, pero decir, bueno, ahora que puedo pensar positivamente, ¿qué hago con eso? Sí, o sea, definitivamente las siguientes 24 horas no es un momento para replantear tu vida profesional, es más como para permitirte sentir y descansar, porque seguramente dejaste de hacer muchas cosas. Sí, y empezar a Sí, desintoxicarte también, ¿no? Como y aparte también hay un montón de procesos, ¿no?, que cerrar no sé, desde cuentas de banco, y un montón de cosas que también eso lleva tiempo, o sea, son muchas cosas que lamentablemente no es que uno de un día para el otro se hace una lobotomía y ¡pum!, cambia el chip y empieza otra vida. Hay cosas que terminan impactando y es como que uno no termina de cerrar por un buen tiempo. Entonces, darse ese tiempo de vuelta, con lo de las finanzas, que no es poco, para saber qué tiempo de respaldo uno tiene para decir, bueno, si por un mes yo me enfoco en cerrar esto, en sanar heridas, en encontrarme a mí misma de vuelta, no pasa nada. Y arrancar mejor en la próxima etapa. Pero bueno, hablando de esto, ¿no? Del duelo laboral, que no es poca cosa, o work grief, que también se le o se lo pueden escuchar en algún lado. La verdad es que es eso, o sea, uno pone mucha energía, mucha emoción en lo que hace, porque bueno, es lo que el trabajo es un ingreso, pero también es algo que a uno lo apasiona, o idealmente, ojalá todos tengan la oportunidad de hacer algo que los apasione siempre. Pero en este proceso emocional que tenemos, a la hora de que eso se corte, de que ese duelo realmente avance y ojalá sane, eh, no solo perdemos algo relacionado con el trabajo, sino que también podemos perder otras cosas, a veces hasta, una identidad, o sea, algo que nos sentimos tan bien con el rol que teníamos, que sentimos que nos quedamos sin ese otro yo que funcionaba tan bien, un proyecto, si es algo hasta por ahí en una startup o algo que empujaran, eh, que ustedes lideraran, también toda la parte social de un trabajo, ¿no? Los compañeros, las relaciones, el día a día que uno se sentaba a la mañana por el primer chismecito y eso ya no está más. Entonces, ¿qué parte sienten ustedes de los duelos que han pasado, que han visto en personas cercanas, que haya sido lo que más duro les haya pegado a estas personas, a ustedes mismos? Yo creo que en mi caso, voy a hablar de, 2 o sea, yo he tenido 2 casos en los que he tenido un puesto de trabajo donde yo tenía muchísima vinculación emocional. Cuando digo mucha vinculación es que casi, casi, casi hice mi trabajo parte de mi, no voy a decir de mi autoestima, pero sí de mi autoconcepto. Y para mí el duelo laboral en esos casos, no fui despedida, en ambos casos me fui yo, por
porque vi que realmente entró en conflicto, ¿no? Ese autoconcepto de lo que yo quería hacer con mi vida con lo que la empresa me estaba ofreciendo. Y para mí, eso fue lo más duro de procesar, de yo me veía aquí en esta empresa los próximos 20, 30, 40 años, veía mi vida aquí y casi como con una pareja, ¿no? Con la que piensas que vas a estar toda la vida y no es así. Y para mí esa parte es muy duro. Cuando tu parte de tu concepto de cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, lo relacionas con tu trabajo, no, con tu posición o con tu empresa, y llega un punto en el que te tienes que admitir: "Esto no está funcionando", em, decir, o sea, cortar eso, llegar a esa conclusión y decir: "Esto tiene que acabar, esto no soy yo", para mí esto es lo más duro. Y también hay otra situación que creo que aquí en España es bastante frecuente, no sé en vuestros países, pero, aquí hay muchas empresas que para evitar pagarte una indemnización por despido, porque aquí sí que existe la indemnización por despido, no voy a decir exactamente la cantidad, ¿vale? Porque probablemente me equivoque, pero existe, y además de la indemnización por despido, tú tienes luego derecho a la prestación por desempleo que paga el Estado. Pero bueno, eso no le afecta a la empresa, solamente la parte de la indemnización. Para evitar pagarte esta indemnización, hay muchas empresas que llegan a hacer moving o acoso laboral para que te vayas tú y renuncies, y así ahorrarse la indemnización. A lo mejor no tratarte mal, pero no darte trabajo, relegarte a un rol menor. Y yo lo que veo es que mucha gente le cuesta ahí, pues eso, ¿no? Ese autoconcepto que cuando se llegan a esas situaciones, decir soltar. Y llega un punto en el que yo creo que tienes que decir soltar, aunque me arriesgue a no recibir esta prestación, no recibir este subsidio. Yo creo que hay muchos factores en el work brief que hay que ver, que es el emocional, el comunidad, el económico. Entonces, yo creo que es diferente según la situación, pero en mi caso particular, lo que os decía, lo que más he sufrido, mucho más que la parte económica, que siempre he pensado, a mí me da igual si tengo que trabajar de lo que sea, pero la vida me la voy a ganar. De eso nunca he tenido ninguna duda. Em, para mí es la parte de cuando he relacionado mi autoconcepto como persona, como quien es Cinta, a mi empresa. Y ahí lo he pasado mal, cuando he visto que la relación ya no seguía adelante. ¿Aye? Uf, qué fuerte. Ay, Cinta, empatizo mucho con todo lo que acabas de decir. Em, es cierto eso de que la misma empresa te va empujando a que tú salgas o como que vas viendo señales de que el ciclo está por terminarse, ¿no? O sea, te empiezan a excluir de ciertas reuniones, te empiezan a, tal vez no quitar proyectos, pero tal vez no te los asignan. Incluso se empieza a sentir como cierta desconexión con algunos compañeros. Y hay personas a lo mejor que la gente, perdón que te corte ahí, que los jefes, los managers, como personas con las que crean relaciones de confianza que antes tenían contigo. Esto a mí personalmente no me ha pasado, pero sí a mucha gente de mi entorno. O sea, lo que tú dices, hay un montón de señales que ves, mm, yo ya no Sí, soy bienvenida aquí. sí, sí, total. Em, y es difícil tanto ser la persona que sale de la empresa como ver cómo son tus compañeros a los que les empiezan a hacer esto, ¿no? Porque tú también te das cuenta de que, uy, tal vez esta persona no esté aquí la siguiente semana. Mm. Y como tú empiezas a hacer el duelo de esa persona salir, porque es real que en el mundo de las startups y en tech reajustas muchas cosas. O sea, no tienes procesos establecidos. Entonces, tal vez tenías un proyecto, un plan, una estructura a seguir y la cambiaste por alguna razón y entonces ahora se va esta persona y toca otra vez reajustar. Y muchas veces ese tener que reajustar lo ya reajustado es cansado. O sea, incluso aunque seas esta persona resiliente que se adapta al cambio, llega un punto en que dices, como el meme así de ya, güey, ya no quiero seguir ajustando esto. O sea, ya que se quede así, que funcione por primera vez. Em, Realmente, por eso creo que es un duelo. O sea, ya sea que sigas en la empresa y alguien más se vaya, tu jefe, tu compañero, tu work bestie, o ya seas tú la persona que sale, es todo un proceso de readaptación. Y yo creo que parte del duelo es que cuando uno termina esta relación laboral, uno tiene la posibilidad de tomar perspectiva y poder ver esas señales.
porque a mí algo que me funciona mucho para empezar a hacerme la idea que cualquier tipo de relación se acabó, es empezar a ver como cuáles fueron los momentos claves en los que esto definitivamente ya no estaba resonando conmigo, con mis valores, y, y a veces uno toma la decisión y a veces toma la decisión por uno, y por eso a veces puede ser un tema de alivio y otras veces un tema de angustia porque, uy, todavía no me lo esperaba, sí lo había pensado, pero no era el momento. Y yo creo que por eso, para mí al menos fue tan importante el enfrentar el miedo a que algo que a uno le gusta se acabe. Y para mí eso implicó muchas veces el pensar, voy a extrañar las personas con las que trabajo, voy a extrañar reírme de cosas que, pues, no tenían mucho sentido para mí en el momento, y que la única forma de poder desahogarme y poder lidiar con ellos era ver otras personas que se estaban sintiendo igual que yo. Entonces, creo que eso de poder enfrentar, que es a lo que uno realmente le tiene miedo, realmente es al tema de que estoy, tengo que repensar cómo conseguir una independencia económica, o tengo que repensar cómo encontrar una comunidad en un espacio en el que me sienta cómoda, o realmente es la industria la que extraño, la que me gustó un montón y puedo empezar a buscar, oportunidades similares. Es como poner ese pin de, realmente es esto, para poder entender mejor ese caos de emociones que en un momento en el que les podemos poner nombre, podemos organizarlas mejor y empezar a procesarlas, porque esto es un tiempo para procesar todas esas cosas que nos pasan por la cabeza, pero que también estamos sintiendo. Sí, es cierto eso. Y algo que a mí por ahí digamos, al principio me chocó mucho habiendo salido del mundo corporativo y entrando al mundo tech, es también, así como todo es ágil, en la parte de despidos o en la gestión de recursos, también es ágil, para bien o para Ujú. mal. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, no, que, a ver, en Ah, corporación sí, es sí, como que explica lo que todos saben, por si alguien no lo ha vivido en sus carnes, lo explicamos lo que es. Uy, si no me funciona la aplicación X. Ah, no, es que me dieron de baja. claro, Qué sí, bien. como Esa persona no me Voy a contesta colgar. porque, no, es que ya no está trabajando acá otra vez. No, vale, vale, chao. y es duro, o sea, la verdad es esa. A ver, yo viniendo de corporación, donde los procesos, como decía por ahí, sin al principio, ¿no? O sea, hay todo un tema legal, sobre todo en empresas donde uno es parte de una nómina, que no es tan fácil, sacarse de encima un empleado, porque son costos y son muchas otras cosas que le lleva tiempo a la empresa recuperar. Entonces, tratan de desgastar esa relación con, procesos de performance review y diciéndote: "Este año no fuiste el mejor estudiante y vas a estar en un estado de revisión por 6 meses y veremos". Y eso ya sabes que es parte de te estamos avisando de que y hay gente que a veces me ha pasado, compañeros, que yo sufría viéndolo y no sabía cómo hacer para ayudar, porque uno veía que los estaban empujando a ese precipicio, pero esa persona estaba convencida de que tenía una oportunidad más para mostrar su valor, y uno de afuera veía que era una excusa, no era realmente una oportunidad que le estaban dando. Y cómo hacer que esa persona no sufra cuando dejara de negar, y fingir demencia y darse cuenta de que se venía lo peor y que al revés, que eran meses que podía empezar a aprovechar a prepararse para salir mejor para su próxima vida, su próximo salto. Pero están estos procesos porque es cierto, y aquí en Argentina es todo la parte de si uno está trabajando en alguna industria o en algún sector donde encima tiene un sindicato por detrás, es mucho más difícil para la empresa sacarte del medio, además de los costos. Pero es eso, a veces en mi caso fueron años de desgaste. Años, me refiero a más de 5, 6, casi 10 años de no darte cosas, esto que todo lo que ustedes comentaron, hasta que yo dije: "¿Saben qué?". Y eso es lo peor, que uno a veces hace ese cálculo, es: "Bueno, voy a esperar a que me echen, porque así tengo tantos años de indemnización". Aquí en Argentina es un mes por cada año trabajado que te pagan, Sí, a parecido veces aquí. un poco más, un poco menos, pero Sí, bueno. exacto. Entonces uno es como que hace números y decir: "Bueno, con eso puedo estar tantos meses para estas finanzas, ¿no? Si no consigo trabajo o comprarme eso que necesitaba". Y si tenés una familia atrás, ni hablar, porque pensás en tus hijos o que ese dinero realmente pesa. Pero cuando a veces ya no te da más la salud mental, no te da más el amor propio, no te da más las ganas de aguantar eso, es decir, perdón, mando toda la mierda. O sea,
valgo más yo que esa de dinero y ahí uno suelta, pero no es tan fácil. En cambio, en la parte tecnológica uno es un número y lo hemos visto y de hecho cada vez pasa más porque las tecnológicas reciben mucha inversión de inversores que ponen mucha presión en los resultados y si de golpe la inteligencia artificial hace X cambio en esa empresa y ya no necesitan 200 personas y lo hemos visto en Globant, Accenture, Meta, un montón de empresas que de golpe layoff de miles y cientos de personas, eh, eso es muy difícil para tanta gente junta que sale, porque el mensaje para el que se va es horrible, pero para los que se quedan es: "¿Y ahora qué? ¿Qué más voy a tener que hacer para cubrir todo esto que de golpe desaparece?". Y eso es súper desmoralizante. Entonces, No, yo y creo sobre que, todo como pensar, decían ¿puedo ser yo el siguiente? Esa sensación de, Exacto. sí, sí, soy yo el No siguiente. soy yo el Yo creo siguiente, que sino muchas que además empresas me lo hacen toca a cubrir. posta. Perdón, Sí, a propósito, es la política del miedo, es como en las dictaduras, ¿no? O sea, al gulag, el o láser sea, acá. ahí te va. Eh, Y es sí, quiero decir una cosa, perdona, abro paréntesis, porque creo que Cami quería decir algo, y yo creo que es muy importante a la hora de procesar el duelo laboral, y con esto te dejo, Cami. Yo creo que tenemos que dejar de pensar en nuestros trabajos como algo de nuestra parte emocional. Es decir, un trabajo es un contrato laboral en el que tú tienes unas condiciones que tú tienes que cumplir y tu empleador tiene, o si pues, es un contrato de tiene unas condiciones que tiene que cumplir. Todo lo que se salga de ahí, quiero decir, está de más. Y yo creo que, que empezar a verlo así. O sea, son contratos laborales. Y a mí me parece que es perfectamente válido estar trabajando y seguir buscando trabajo. Y seguir teniendo el Open to Work en LinkedIn cuando tú empiezas a ver que las cosas van mal, o incluso cuando no vayan mal, hacer entrevistas para ver cómo está el mercado, cuál es tu valor en el mercado, cómo estás. Y hay gente que me lo compararía a tener pareja y entrar en Tinder o en pareja Bumble o la abierta. aplicación que tengáis en vuestros países. Pero lo cierto es que yo no lo veo así, porque con tu pareja es otra cosa, es otro tipo de relación con otro tipo. Si tú estás en un contrato laboral, si tú cumples lo que está puesto en el contrato, tú no estás haciendo nada malo. O sea, lo vería mal si tú tienes unas horas de trabajo que no cumples, unos entregables que no cumples por estar buscando otro trabajo. Pero mientras ambas partes, yo creo, o sea, que hay que quitarse un poco esa idea de, ay, madre mía, estoy traicionando a mi empresa. No, o sea, Es que ese es yo el punto, el trabajo no es pareja, no es familia, no es una relación, aunque uno ponga mucho emocional y esfuerzo propio, hasta por exacto. realización personal en eso. Entonces, no es un engaño, es benchmarking, es estar calibrando permanentemente en dónde estás parado y dónde Tu podrías posición en el estar para mercado. darte cuenta donde algo de golpe se esté corriendo. Así Sí, es. sí. Bueno, Cami, tú ibas a decir algo y Sí, ya, perdón, Cami. después voy sí, yo. iba a agregar que también las personas que se quedan muchas veces están con la angustia de, ¿seré yo la siguiente persona? Pero también se quedan con el trabajo de las otras personas que se fueron, porque muchas veces nos han vendido, sobre todo en tech, de un barco menos pesado anda más rápido. Y la verdad es que sí, pero ¿para quién? Porque a veces terminamos cubriendo 3 4 roles, y ahí es cuando se pone realmente interesante, para la empresa, sí, por supuesto, pero para uno decidir si esto es lo que uno realmente quiere. Eso yo creo que también hace parte de el duelo laboral en términos de las personas que se quedan. Y por otro lado, las personas que se van cuando hacen despidos masivos o layoffs, hay muchas personas que saben quiénes fueron los que fueron despedidos y arman un poco también su comunidad de, oye, encontré este rol y te lo quiero pasar porque pienso que podría ser bueno, o, oye, me estoy sintiendo de esta manera, ¿tú cómo te has estado sintiendo? Como un espacio también de desahogo de la búsqueda que implica esta nueva transición por la que se puede estar pasando y esta nueva etapa, sobre todo, porque también es verlo como una etapa, esto es algo que es pasajero y es algo que va a llegar a un fin. Y entonces, conectando con eso, ya pasó el shock, ya tuviste el tiempo para darte una pausa, el tiempo para entender mejor el duelo y qué es lo que te estás procesando, te está doliendo. Ya pasó el shock, entonces ahora qué sigue. Ya reconociste tus emociones, creaste una nueva rutina con la que te empiezas a sentir más cómoda. Quisiera saber para ustedes, ¿qué le aconsejarían o qué les funcionó a ustedes una vez ya empezaron a un poco terminar esa etapa de detox de que acaba de pasar? Esto sí fue real. ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué sigue? Es que
o sea, no creo que realmente termine y ya, o sea, más bien como que no siento que te puedas dar el lujo de esperar a que se termine ese duelo o esa etapa para continuar con tu vida. Y era justo lo que iba a sumar del punto anterior. El work grief en gran medida depende de tu salida, de cuáles fueron las condiciones bajo las que saliste. Porque si te sentiste targeteado todo el tiempo, o si de repente, según tú, ibas muy bien porque todo el mundo te celebraba lo que hacías y de repente te sacan, claro que ahí merma tu autoestima, te quedas dudando de si realmente eres bueno o no, el síndrome de la impostora ataca todos los días y a toda hora. Entonces, más que esperar a que se cierre ese proceso, creo que es sentarte a analizar justo qué es lo que no quieres repetir de esa experiencia. Como decir, yo ya no vuelvo a pasar por esta situación, yo ya no vuelvo a aceptar que pase esto, yo ya no vuelvo a dejar que pasen por encima de mí, de mis horarios, de mi bienestar. Y entonces a partir de eso, ¿qué voy a buscar ahora? Y también abrirte a las posibilidades, ¿no? Decir, ok, tal vez yo estaba en este rol, ¿qué me gustaba de ese rol? Y que tal vez no disfrutaba tanto. Y bueno, puede ser que busques el mismo rol, pero ¿qué otras cosas hay similares que no necesariamente son lo mismo? En mi ejemplo, ¿no? O sea, yo venía de educación, pasé a la coordinación del área de educación, pasé a hacer cursos en línea, y de ahí fue como, bueno, ¿qué más puedo hacer con estas habilidades, ¿no? Y qué cosas nuevas puedo aprender para no necesariamente quedarme en ese mismo camino. A lo mejor hay variaciones que puedo explorar. Y entonces ahí te sientas, revisas tu currículum y también revisas qué vacantes hay y empiezas a alinearte. Pero, insisto, no creo que sea que puedas esperar, porque también depende de tu situación financiera, si tienes una familia, si mil cosas que pasan en la vida de uno. Sí, total. Justo yo creo que es una gran oportunidad para uno preguntarse qué quiere. Y aquí voy a hacer una pauta no paga, que es el trabajar con un coach. Me parece importantísimo. Y cuando digo coach es también lo que sea que te funcione. O sea, si para ti es un tema de ir a terapia, o si es un tema de leerte las cartas del tarot, o sea, como que lo que tú quieras. O sea, yo estoy abierta acá. El caso es que tú puedas tener una persona con quien puedas rebotar ideas, que te ayude como un poco a enfocar la energía, poder crear como una estrategia y de alguna forma acelerar un poco el proceso, que muchas veces cuando estamos muy solos o cuando mm, podemos cargar con temas de vergüenza o de pena, nos encerramos mucho en el, no, yo voy a conseguir y voy a aplicar 8 horas diarias a lo que sea porque lo necesito, en vez de él qué quiero realmente para que pueda justo no 8 horas, pero tal vez sí 2 o 3 horas, buscar las oportunidades que realmente me van a beneficiar y me van a hacer sentido para lo que quiero en mi carrera profesional. Yo creo que, lo adelantaba un poco antes, con lo que he comentado de, oye, esto es una relación bidireccional. Es decir, no hay que dejar de buscar trabajo. Y en ese sentido también, yo creo que va muy relacionado a cuando tú estás buscando y a lo mejor entras en procesos de selección, esto creo que lo hablamos ya en el anterior capítulo, pero, incluso vamos a poner que consigues un nuevo empleo y empiezas en una nueva empresa. Pensar siempre en las relaciones laborales como relaciones bidireccionales. Quiero decir, evidentemente, la empresa hace por ti, te da un sueldo, te da un trabajo, te da una estabilidad económica, genial. Pero tú a la empresa, y parezco Marx, no soy comunista, ¿vale? Pero creo que esto sí que es relevante. Aquí el señor iba bien encaminado, con todo mi respeto hacia los comunistas. En esto iba muy bien encaminado y es, tú estás dando tu tiempo, tu capacidad, tu habilidad, tú a una empresa. Y esa empresa también necesita de eso, ¿vale? Es decir, yo creo que tan importantes son los trabajadores para las empresas como las empresas para los trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú no estás a gusto, si la cultura no casa contigo, date cuenta y sal de ahí. Mira las red flags en todo momento. ¿Por qué? Sobre todo hay que ser conscientes de una cosa. Cuando tú hablas con gente que está en HR o en recruitment, y yo tanto por mi vida personal como profesional tengo la oportunidad de hablar con mucha gente en estas posiciones, yo misma me he visto en estas, falta, o sea,
trabajo hay. Cuando tú abres una posición, abres, o sea, tienes ganas de contratar. O sea, las empresas no abren una posición sin ganas de contratar, ¿vale? Normalmente. Luego hay casos que, ya vimos la semana pasada que puede ser que no, ¿vale? Pero vamos a hablar entonces, no pienses: "Yo estoy en una posición desesperada y de desventaja". Puede ser, que tú económicamente estés muy apurado, eso tal. Pero desde un punto de vista de mercado, de oferta y demanda, las empresas te necesitan tanto a ti como tú a ellos. Entonces, ve con este mindset a la hora de afrontar esta etapa de búsqueda de trabajo, de reconversión, de lo que sea. Para mí, sí, de acuerdo con lo que dijeron y sumo una capa más que es, somos personas sociales. Necesitamos de una de algo que te abrace, apapache, como le digan, en algún momento. Idealmente que sea antes de una crisis, antes de un duelo así, para estar siempre en una red de contención y una red virtuosa de contención. Pero si no lo pudiste hacer porque tu vida era el trabajo y tu energía era el trabajo y hacías lo que podías por esa presión de proveer y mantener tu familia o lo que sea, es el momento de generar esas conexiones, porque a veces uno cuando está en esa desesperación de buscar detrás de un computador solo haciendo clics, es como estar tratando de encontrar una persona, o un alfiler en un pajar, ¿no? Y es esta cosa de ir uno a uno golpeando puertas hasta encontrar esa que se abre. Pero cuando uno se mete en un ecosistema, en una comunidad y empieza también a dar sin pensar que ese dar puede volver algo a cambio, y a veces es tan solo ir a un lugar y escuchar a una persona, terminar esa charla y esa persona que te diga: "Sí, estoy buscando gente", o "Conozco a tales emprendedores", o "Conozco a tal empresa", y es increíble cómo, esos es como digamos, es como una ecuación, no sé, exponencial, ¿no? Que es decir, bueno, conocí a uno, pero ese uno conoce a 5 y de golpe de esos 5 empiezan a llover un montón de oportunidades, que si hubiera uno estado golpeando puerta tras puerta, mandando y buscando CVs y amargándose porque ve que esta semana no salió nada decente, pasa el tiempo, drena nuestra energía y no conseguís sacar nada concreto. En algún punto no tiene mucho que ver, pero a veces es así, es como un proceso de ventas. Si uno va a buscar a esas personas potenciales compradoras de mi trabajo uno a uno, va a ser un trabajo mucho más arduo y desgastante que animarte a ir a charlas, a congresos, hasta de temas que no sean los tuyos. A mí me ha pasado de meterme en cosas como de blockchain, que decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la química, que era de donde yo venía, que eran ferias de máquinas y de la industria, y pasé a un lugar totalmente fumado y raro, pero es un poco ahí, un poco acá, y alguien te conoce, y ese que te conoce conocía, y eso ahí empiezan a verse esas cosas que son esos hilos rojos de la vida, que es sin querer uno conecta. Me pasó hace poco, ahora fui a un lugar de emprendedores, me puse a hablar con una persona, esa persona tenía la misma formación que yo, había empezado a hacer un proyecto de cero, emprendiendo por su parte, conocía a 2 o 3 personas de otra cosa totalmente distinta, y es como que decís: "No puede ser, este es el destino, estamos todos entrecruzados". En algún momento esas cosas pasan, y esa red de contactos, esa red de contención, hasta te va a ayudar a que esa gente te tenga en la mente y diga: "Sé de alguien que por ahí ahora no está buscando trabajo, ojalá sea esa la situación, pero que sería excelente para lo que estás haciendo". Y ahí empiezan a aparecer estas situaciones que se cruzan y aumentan, y ahí va mi lado nerd y con esto termino, es como las reacciones químicas, ¿no? Que hay átomos, que la reacción es cuando los átomos chocan entre sí y se unen, como podría ser hasta la fecundación, ¿no? Y una nueva vida nacer. Es aumentar la probabilidad de que esas colisiones sucedan. Y cuando eso empieza a hacerse cada vez más rápido, las cosas pasan y pasan rápido y mejores que o estar uno solo sintiendo que pelea contra una bestia gigante, que es ese bendita búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Creo que ahí nada más sumo 2 puntos rápidos. Em, Uno es que es cierto que te llegan oportunidades desde tu círculo cercano y tal vez no tan cercano, y que aunque a primera vista podría parecer que no es tu primera opción, o sea, no sería algo que tú elegirías, mi recomendación es ve a la entrevista, ve a esa conversación, porque tal vez no quedes ahí, pero el simple hecho de darte la oportunidad de practicar el vender tus habilidades, el vender tu experiencia,
seguro que eso te servirá en la siguiente entrevista. Y lo otro es que si te sientes a resumir tus logros, porque seguramente si saliste en una condición de despido o en una mala terminación, es muy probable que vengas, como decía hace un rato, con el autoestima baja. Entonces, siéntate a listar todas esas cosas que sí hiciste y que sí lograste, porque eso también te ayuda a venderte en la siguiente entrevista. Y conforme vayas avanzando, te vas a dar cuenta que tal vez no saliste porque eras malo, saliste porque muchas cosas sucedieron, no porque tuvieras un mal performance, no porque no tuvieras las habilidades, no porque no tuvieras lo que sea que ellos buscaban. Entonces, date el tiempo para reconocerte todo eso que sí eres y que sí hiciste. Empezamos este episodio hablando de por qué nos daba pena hablar de esto y por qué si son tan comunes valía la pena seguir hablando de los despidos. Y yo quisiera que hiciéramos una ronda rápida para responder esta pregunta, qué significó para cada una poder tener este espacio en este episodio para hablar de esto. Para mí es recordar lo que decía antes. Las relaciones laborales son un contrato que si las 2 partes cumplen, genial, y un despido no es más que el fin de un contrato, ya está. Igual que se te puede acabar un contrato de un renting de un vehículo, ya está. O sea, es decir, la vida sigue y hay muchas más oportunidades. Tu trabajo no te define. Total, creo que para mí sería el humanizar el proceso, o sea, humanizarlo y normalizarlo. Todos salimos de una empresa, a más de uno lo despiden. eh, no es algo que debería darte vergüenza ni que deberías ocultar. Es perfectamente entendible el que hayas salido de la empresa y las distintas circunstancias por las cuales pudiste haber salido. Entonces, el hecho de que se normalice también ayuda a que se normalice el que tengamos la información necesaria para saber bajo qué condiciones tenemos que salir de esa empresa. Lo que decía Sin, de acuerdo en el país en el que estés, investiga en qué condiciones, qué te toca por derecho, cómo te protege la ley en esa situación. Para mí, es es un viaje, o sea, invertimos muchas horas viajando en una experiencia, en una, que es un trabajo, y como todo viaje, puede ser que nuestro carro, nuestro auto se rompa en algún momento, o nos digan que hasta acá llegó y hay que bajarse, y entonces ahí creo que lo importante es saber qué uno juntó durante todo ese viaje, bajarse con todas esas cosas y, estar listo para que esa crisis se transforme en una oportunidad de subirse a un nuevo viaje, a una nueva un nuevo desafío, y que no está mal. O sea, es eso, es no más en el mundo de la tecnología, sobre todo, no dura todo para siempre, es todo muy efímero, es saber que uno sube y baja de oportunidades y cómo salir, mejor parado para subirse a esa próxima cosa. Recuerden que la vida es corta y hay que disfrutarlo mientras vivamos esto, entonces también es eso, son oportunidades, no se amarguen, no se angustien y prepárense para cada uno de esos viajes que les toque transitar. De acuerdo, esa es una etapa más de la experiencia laboral. Ujú. Bueno, hoy hemos querido hablar un poco de qué pasa cuando se pone fin a una historia laboral, sea un despido o otro tipo de situaciones. Al final no son puntos y finales, puede ser un nuevo capítulo, puede ser una oportunidad, aunque suene un cliché, es verdad, puede ser una oportunidad para hacer ese salto profesional, esa formación que querías hacer, ese cambio vital, emprender, tener un hijo, mudarte a las Maldivas a montar una escuela de buceo. Esto lo hablo por un caso de una historia real de una compañera de trabajo que sigo en Instagram. Eh, en fin, ¿Será mi amiga? lo ¿eh? Pues yo sé quién ¿Será es, que es la te lo paso para que la conozcas, ahí está. No, no era Maldivas, era Tailandia, pero bueno, ven también, buen destino. No, en cualquier caso, muchas gracias por acompañarnos otra semana. Em, Siempre, ya sabéis, nuestras redes, @reconectadas podcast o reconectadas pod. Estamos ahí, os queremos escuchar. Hace unas semanas lanzamos pues una ronda de preguntas preguntándoos por vuestras peores historias que nos han inspirado en este capítulo, así que gracias. Compartidnos vuestras historias. Por supuesto, seguidnos, suscribiros en YouTube, en Spotify, darle a la campanita para que os notifique cuando subamos un nuevo capítulo y mándaselo a esa amiga, a ese amigo que se acaba de quedar sin trabajo o que está dudando si salir o no de su empresa donde le están forzando a marcharse. Nosotras somos Reconectadas y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Adiós. Nos Bye. vemos.
Terminamos este episodio, pero la conversación sigue. Si este episodio te hizo sentir menos sola, Compártelo con tu amiga que también está buscando su lugar en tech. Y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de mujeres que se están reinventando, una conversación a la vez. Seguimos reconectadas.